necesito que esa grabación se nos haga y me está presentando un tema con ese aspecto. Aparece, profesor, que la grabación se inició. Ya parece que, exacto, y ahora sí aparece. Aparece ya. Sí, ya inició, Sí. ya. Sí, sí, correcto. Vamos entonces a compartir pantalla, que me está confirmando que sí. Excelente. Sí, porque luego ustedes quieren ver la clase que estamos dando, quieren repasar algo, o algunos que no pueden conectarse, y se hace cuesta arriba, no salga la información. Pero me dice que sí ya inició. Bien, entonces ustedes me van a confirmar cuando salga la pantalla compartida. Desde que la vean me hacen saber. Apareció el cuadro grande, pero todavía no presenta nada. Dice matemática para la contabilidad. Una presentación. No, o sea, no, a mí no me aparece, no sé los demás. Me Vamos a esperar presenta un como el poquito cuadro más. grande. Si vamos a esperar un poco más, que a veces por la misma conexión a internet suele pasar eso. Ya se ve. Ya se ve bien. Entonces, a los que no se le presenta, le va a aparecer. Ya dependiendo de la velocidad de la conexión a internet, va entrando en esa misma secuencia. Bien, entonces vamos a aumentar un poco el tamaño de la información que está aquí. Este cuadrito vamos a tratar de ponerlo que esté oculto para que no nos quite visibilidad. Aquí tenemos una notita. Es importante que... Ok, vamos a... Okay, a ver si se ocultan para que podamos ampliar la presentación. Dice que hay alguien en la sala de espera. Alguien en la sala de espera. Vamos a ver. Sí, ahí está. Ya le di entrada y era Cintia. Sí, Maestro, usted porque salí. está presentando algo porque yo no puedo verlo, no se está presentando. Ahora sí me Eh, apareció maestro, que por la va a ver eso ahora. salí entre. Ok, bien, vamos a... Bien, se quitó la presentación. Vamos, ahora volvió. La ven, ¿verdad? Sí. Yo no la veo, va a entrar y salir entonces otra vez. Sí, es conveniente que lo haga, que a veces cuando entramos y salimos, se reinicia el equipo, la aplicación puede entrar. Ahora sí se ve en grande, ¿verdad? Me confirman, ¿verdad? Que se ve completa. Sí, maestro. Ok. Bien, entonces vamos a ir iniciando. El tema es matemáticas para contabilidad. Eso es parte de un resumen de los aspectos que están contenidos en una actividad práctica que ustedes van a completar, que van a hacer, que van a enviar. Entonces, eh, eso está también realmente verlo, analizarlo, estudiarlo. Hoy vamos a hacer un resumen de esos aspectos que están contenidos en esa parte práctica. Pero toda esa información ustedes la tienen disponible para que la analicen, para que la estudien. Bien, entonces esto corresponde a la parte, corresponde al módulo 2 de matemática básica.
Y realmente es importante que estemos viendo esta parte por la razón de que son aspectos que vamos a tener que usar dentro de nuestras actividades en el ámbito de la contabilidad, en los ejercicios, en el ejercicio profesional y en los ejercicios y actividades que tenemos que ir desarrollando en la medida en que los módulos van avanzando. Entonces, hay aspectos de matemática, fundamentalmente diríamos aritmética, que nosotros debemos trabajar, que debemos conocer para poder desarrollar el trabajo contable de una manera mucho mejor, más profesional, más práctica. Ahí viene realmente esa vinculación de los números a la decisión empresarial, en la decisión de uso, en este caso, de la contabilidad. Entonces, vamos a ver realmente los puntos, los aspectos que nosotros tenemos, que vamos a desarrollar dentro de esa actividad práctica. Esta presentación está orientada fundamentalmente a que ustedes sepan qué es lo que van a hacer en la parte práctica que hay que completar en un formato que ustedes lo tienen, está subido en la plataforma, qué aspectos deben tener en cuenta para poder desarrollar. Entonces, la primera parte tiene que ver con operaciones fundamentales, de suma, resta, multiplicación, división. Luego tiene un segundo componente que es el cálculo de porcentajes, fracciones, porcentajes. Y ya en la parte ya última de la actividad tiene un componente que tiene que ver con el análisis de casos en los cuales ese es más o menos el esquema de lo que vamos a estar analizando. Entonces, aquí tenemos el siguiente cuadrante de herramientas aritméticas de aplicación contable. Tenemos en el primer cuadrante la suma. Cuando hablamos de una suma, estamos hablando de la posibilidad de usted combinar cantidades, alinear los números por su valor posicional, es decir, las unidades encima de las unidades, las decenas encima de las decenas, las centenas encima de las centenas, y luego realmente hacer el proceso de las sumas. Por ejemplo, aquí tenemos 21 más 23. Vamos, esos números nos va a dar 44. Ya todos sabemos que debemos colocar eh, la decena encima de la otra decena. O sea, ahí lo vamos a sumar y nos da realmente la respuesta correspondiente. Eso es a la suma, que es combinar cantidades, adicionar, sumar. Y luego tenemos la otra parte, que es en el siguiente cuadrante, que es la resta, la parte de abajo, que es ahí determinar diferentes. Se está cortando, yo no escucho. Sí, me pasa igual, como que a veces no se escucha, ¿no? Por ejemplo, ahora no se está escuchando. El profesor parece que tiene mal internet.
No se escucha nada todavía, ¿verdad? No. El tema de la multiplicación. ¿Perdón? Bien, entonces se multiplica cada dígito del multiplicador por el multiplicando y se suman los productos. En el caso de la multiplicación, en este caso, pues tenemos, si es en la calculadora, utilice 17 por 19, atendiendo el ejemplo que está ahí. Si es haciéndolo de manera manual, pues entonces ya tendría que multiplicar cada uno de los números por los otros dos. Primero uno por los dos, luego el siguiente número por los dos números que aparecen aquí y colocarlo y sumarlo para que le dé, en este caso, la proporción correspondiente. En el caso de la división, tenemos una repartición, diríamos, equitativa. Es una operación que es inversa a la multiplicación. Una división es lo contrario a la multiplicación. Como la resta es lo contrario a la suma, hace la función contraria. Mientras en la suma usted suma, agrega, en la resta usted disminuye, quita. Mientras en la multiplicación usted suma cantidades de forma repetida, en la división usted está disminuyendo, distribuyendo esas cantidades en montos, en proporciones. Por ejemplo, tenemos acá 80 dividido entre 8, que nos da 10. 42 entre 7, que nos da 6. Entonces, ya ahí nos va a dar un número que es menor a ambos números que están ahí, tanto el divisor como el dividendo. Entonces, como una nota a tener en cuenta, nos habla acá de que el contador debe tener y debe manejar las 4 operaciones con los cimientos, ¿verdad? Para los cimientos de los registros. Porque en los asientos, en la cuenta T, el pase al mayor, en ya los registros, en la balanza de comprobación, en cada aspecto, debemos hacer uso de esas operaciones para los montos, las cantidades que vamos a registrar. Entonces, aquí vemos este recuadro donde están colocados los resultados de los ejercicios que ustedes deben desarrollar de suma, resta, multiplicación y división. En la hoja práctica ustedes tienen unos cuantos de cada uno, pero en este recuadro vemos cuál es el resultado que presenta esos diferentes ejercicios. Cuando te hagan los cálculos, pueden comprobar, pueden verificar que a esos resultados corresponden. Un buen auditor siempre verifica sus cálculos realizando operaciones inversas. Es decir, usted, por ejemplo, una manera de encontrar el resultado de una suma es adicionando los valores. Hacerlo inverso sería usted restarle un valor a otro y debe darle por diferencia
el valor en cuestión, algo que se va a mostrar de forma evidente. Eso sería realmente una operación inversa. En el caso de la multiplicación y división, que tienen funciones inversas, también usted está multiplicando cantidades, le va a dar un número mayor. Si usted divide un número entre otros, pues entonces le va a dar un número realmente más pequeño, que va a ser lo contrario. O sea, que este es el ejemplo que estamos tratando. Aquí tenemos ya la parte del porcentaje. En cuanto al porcentaje, es algo que vemos con frecuencia. Tenemos que, por ejemplo, hacer un descuento en un momento dado por pronto pago. Ahí tenemos que calcular un porcentaje, una rebaja, una comisión que nos vamos a recibir por un trabajo que hemos desarrollado, por un incentivo que uno tiene, en este caso por venta, por productividad, por diferentes razones. Entonces, en ese caso debemos utilizar los porcentajes. Entonces, ¿qué viene siendo un porcentaje? Es la representación en fracción de 100. Aquí no tenemos el detalle, que es una herramienta que es clave para la contabilidad, para analizar variaciones y aplicar descuentos y también calcular impuestos. De hecho, es un ejemplo bien interesante cuando nos habla del cálculo de impuestos, porque realmente lo que se paga de impuestos es un porcentaje de las utilidades que tiene la empresa. Realmente lo que le hacen a uno como asalariado, los descuentos que se realizan, en este caso las disminuciones en los sueldos, las retenciones, tanto de seguridad social, tanto de los impuestos sobre la renta, o con diferentes escalas que luego vamos a ver cuando entremos al módulo del efectivo y del manejo de la nómina, y podemos ver esa parte, cómo hay porcentajes para las ERS, seguridad social, para las AFP, para riesgos laborales, cómo el patrón tiene un porcentaje que es diferente al empleado, cómo de Infoté se trabaja con nómina, con un porcentaje de la nómina. Todo ese tipo de cosas son la razón de ser del por qué estamos en este momento trabajando este tipo de temas al inicio del curso, para que vayamos familiarizándonos y viendo la aplicación de esas informaciones en lo que vamos a hacer más adelante. Yo recuerdo que hace poco, en uno de los cursos, antes, este curso de contabilidad, de servicios auxiliares de contabilidad, no tenía estos módulos. Estos módulos, esto es algo reciente, que Infoté está implementando, y hubo, me parece que un participante que hacía el comentario como que estaba sorprendido si se había confundido de curso. Algunas personas a veces esperan que inmediatamente uno inicia la clase, ¿verdad? La parte ya del curso, como que va a entrar de manera directa a hacer asientos, a bregar con los libros, a preparar informes financieros. Y no, porque realmente que trabaja sobre la base de necesidades del sector empresarial. ¿Qué pide el sector empresarial? Que debe conocer, que debe manejar un empleado, un técnico, un supervisor. Entonces, fruto de esos estudios que se van agregando este tipo de módulos, de lo que veíamos anteriormente, que tiene que ver con la parte ya del manejo de la escritura, de la ortografía, de esos detalles, y en este caso ya desde el manejo de los porcentajes, de las operaciones básicas. Todo eso es para que sean mucho mejores
en cuanto a los cálculos, tengan una base mucho más ampliada en cuanto a lo que van a realizar. Entonces aquí viendo los ejemplos, tenemos acá el porcentaje 25% de 136. O sea, el 25% que viene siendo es una fracción, es una parte. O sea, viene siendo una cuarta parte. Entonces, ¿cómo se puede obtener de manera directa? En este caso, esa cuarta parte, pues dividiendo entre 4. Entonces, ¿cuál sería el 25% de 136? Bueno, dividiendo 136 entre 4, tendríamos entonces la respuesta, que es esa que aparece ahí, 34. Luego tenemos otra forma directa, fácil, sencilla, en la cual usted puede también determinar el porcentaje de una cantidad. Aquí nos está pidiendo que determinemos el 50% de 340. Entonces, lo primero que debemos saber es, en este caso, qué viene siendo el 50% de algo. Si vamos a la definición que nos dice que el porcentaje de una fracción, ¿verdad? De una fracción de 100 que corresponde al porcentaje, o sea, una parte de 100, entonces el 50% sería la mitad. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Se dividir entre 2 y ahí tenemos esa respuesta, que es una de las actividades que ustedes deben completar. Aquí tenemos otro caso, donde vamos a determinar el medio por ciento de una cantidad. El medio por ciento de una cantidad, o sea, el 0.5% en este caso de 6.800. Entonces, ¿de qué manera hacemos eso? Bueno, primero determinamos que el 0.5 equivale, si lo dividimos por 100, entre 0.005. Entonces, esa cantidad la multiplicamos por la cantidad original y ahí tendremos entonces el resultado de esa, para obtener ese medio por ciento, ese 0.5% de esa cantidad que está ahí. Esa es la forma de cómo buscarlo de manera sencilla, de manera fácil y práctica. Entonces, aquí tenemos un caso de aplicación y algunos problemitas donde vamos a determinar ya dentro de un inventario. Aquí tenemos una pregunta que nos dice un problema. En un inventario deportivo, el 40% son balones blancos y el 60% son multicolores. Como estamos ahora en modo juego centroamericano y del Caribe, pues de alguna manera este ejemplo aplica con el término de inventario, que es contabilidad, pero también con algo actual que tenemos en este momento, que es la apertura de esos juegos deportivos, esas competencias deportivas. Entonces, ese es el problema. Hay 40% de las pelotas, de los balones que son blancos, y el 60% son de varios colores. Vamos a suponer en este caso que son pelotas de fútbol, que son de diferentes colores. Entonces, si sabemos que hay exactamente 600 balones blancos, ¿cuánto hay en total? Entonces, este es un problema que tenemos que definir, en este caso, cuál es el 40% que representa al color o el balón blanco y cuál viene siendo esa parte de esa fracción, ese 60%, y corresponde a los balones multicolores. Entonces, si 600 unidades equivale a un 40%,
El número decimal que representaría esa cantidad sería 0.40. 0.40 en decimal. Entonces, una manera fácil, sencilla de encontrar la cantidad sería dividir la cantidad parcial entre el porcentaje decimal para hallar el universo de la cantidad general. Entonces, ahí en este caso, si dividimos 600 entre 0.40, que es la proporción en decimal de ese porcentaje, nos va a dar que la cantidad total es de 1.500. El inventario total de balones de pelota sería de 1.500. ¿Cómo lo obtuvimos? Dividiendo entre el número decimal que representa el 40% de esa cantidad de balones. Entonces, algo sencillo, que ya usted se va a dar cuenta de cuál es la otra parte, ¿verdad? Si tenemos que en este caso 600 balones, corresponden en este caso a los que son de color blanco, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces, si son 1.500, la cantidad que correspondería a las que son multicolores? ¿De qué manera yo puedo hacer eso? ¿Quién me dice? ¿Cómo yo podría tener entonces la otra cantidad que representa las que son de colores, de multicolores? Ya tengo dos cantidades. El monto total, dígame. ¿No sería entonces dividiendo 0.60 entre 600? Usted podría hacerlo así, le va a dar. Pero si usted ya tiene 1.500, restando, ya usted lo hace restando. Exacto. Usted le quita 1.500, 600, o sea, va a ser una de las 4 operaciones básicas. Y eso le va a dar entonces la cantidad que corresponde a las que son multicolores. En este caso, ¿cuántas serían? Las multicolores. Serían como 900, ¿verdad? 900. Sí. 900. Entonces ya ahí mire de qué manera sencilla nosotros pudimos conseguir dar respuesta a todas las inquietudes, todas las preguntas que aparecen aquí. Porque es un problema múltiple donde tenemos que definir varias cosas. Ahí solamente tenemos la información original de que son 600 las blancas, de que el 40% es blanco y que el 60 es multicolores, pero no tenemos más información. Entonces, sencillamente haciendo el cálculo, multiplicando, o sea, en este caso dividiendo por la cantidad en decimal, pues ya tenemos el monto original. Y ya es cuestión ya de usted restar. Y tiene entonces la otra información que usted necesita. Eso en términos matemáticos sería como usted hacer una ecuación, ¿verdad? Un sistema de ecuación, pero en este caso no vamos a llevarlo a ese nivel de complejidad, sino ya de una manera más sencilla, que usted puede calcularlo sin que tenga que trabajar con ningún sistema de ecuación ni nada de eso. No, sencillamente haciendo esa operación, dividiendo y luego ya obteniendo la información. Pues ahí tenemos los porcentajes, ahí tenemos la parte decimal que la estamos viendo, ahí tenemos la suma, tenemos la resta, o sea, tenemos todas las operaciones de un problema que estamos analizando. Entonces tenemos aquí otro caso más. Ese caso que vimos ahora es uno de los que aparecen ahí en la actividad práctica que ustedes tienen que trabajar, pero ya vimos cómo deben hacerlo, o sea, esa es la manera en que deben calcularlo. Entonces el caso siguiente, el número 2, vamos a medir la efectividad en este caso. Entonces tenemos, el problema nos dice, de un total de 684 lanzamientos realizados, estamos hablando en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, de un pitcher, ¿verdad? En un juego de béisbol,
El jugador Alberto falló en 513 ocasiones. Y vamos a suponer que tenían que tirar strike y lo que tiró fueron bolas. O sea, hubo un fallo. Y la meta era que todos fueran strike o que todos fueran bolas y que lo tiró de strike. O sea, no llegó a alcanzar la meta que se le había preestablecido. Entonces, aquí tenemos la información del total de los lanzamientos realizados y el fallo que fue de 513. ¿Qué porcentaje exacto de fallos tiene? Esa es la pregunta que nos están haciendo. Entonces, aquí tenemos el paso a paso de cómo podemos nosotros hacer esos cálculos. Para encontrar la tasa, dividimos la parte específica, o sea, los fallos, entre el universo total. ¿Cuántos fueron los fallos? 513. ¿Cuál es el universo? 684. Entonces, cuando hacemos esa división, nos va a dar un porcentaje, ¿verdad? O sea, nos va a dar una cantidad decimal que cuando multiplicamos por 100, nos va a dar el porcentaje correspondiente. Entonces, en este caso, 513 entre 684, nos da un decimal, 0.75 multiplicado por 100. Tendremos que Alberto registró una tasa de fallo de un 75%. Es decir, ¿cómo podríamos decir realmente esa tasa de fallo de Alberto? Podríamos decir que de cada 4 lanzamientos, ¿cuánto falló Alberto? De cada 4 lanzamientos que le hizo, ¿cuánto falló? Vamos a ver, algunos, ¿verdad?, de los que están ahí activos, que están, que le encuentren las respuestas así rapidito a las cosas. ¿Qué podríamos decir en cuanto a eso? De cada 4 lanzamientos que él hizo, ¿cuánto él falló? Si hubo un fallo, un 75%. ¿Quién me dice? Tomando como referencia que estamos buscando que el porcentaje 75 corresponde a una fracción de 100. Repite la pregunta, maestro, por favor. Sí, si tenemos que Alberto registró fallo en una tasa de un 75%. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ver de cada 4 lanzamientos que él hizo, ¿cuánto él falló? Asumiendo que 75 es una fracción de 100, como lo vimos en la definición de porcentaje. ¿Cuántos lanzamientos él falló de cada 4 que él tiró, que lanzó? ¿Cuánto falló? ¿Cuál fue el fallo en este caso? 3, maestro. 75%. 3. 3 sería la respuesta correcta. 3. Porque él falló el 75%. Entonces, ¿de cuántas partes está compuesto el 100%? De 4 partes de 25%. Entonces, 25% multiplicado por 3, ¿qué me da? 75%. Me falta una parte, un cuarto. Entonces, de cada 4 lanzamientos, atendiendo ya a esa definición, él falló, de cada 4 falló 3. O sea, solamente acertó 1. Entonces, esa es otra información que nos sirve de mucho, y uno poder desarrollar esas capacidades de calcular esos porcentajes, y luego eso tú lo vas a aplicar en cosas en este caso estamos calculando lanzamiento, pero esos cálculos de porcentaje hay en contabilidad y especialmente en finanzas y en economía, pero especialmente en finanzas, lo que se llaman ratios financieros, donde usted va a calcular, por ejemplo, porcentajes del efectivo con relación a la cuenta por pagar o a la cuenta por cobrar, de los inventarios, del efectivo con relación a los inventarios.
qué porción realmente de una empresa en el capital. Usted va a determinar qué proporción de activo cuenta la empresa con relación a las deudas que tiene. Estas son informaciones que ya a nivel ya macro y a nivel de informe financiero son sumamente útiles y usted poder analizarla y tomar decisiones u orientar al que tiene la capacidad de tomar decisiones con relación a esos cálculos que estamos viendo. Son algunos ejemplos sencillos que tienen luego su aplicación. Entonces, aquí tenemos un detalle con relación al 75%. Dice aquí el impacto de esa información, de ese número. El cálculo de porcentaje no solo nos da una cifra estática, sino que permite entender la proporción real y el impacto crítico de un evento sobre otro. Y ya ahí estábamos analizando nosotros la cantidad de fallos que tiene esa persona cuando llevamos al total, al porcentaje global. Entonces, el análisis de resultados de contabilidad, por ejemplo, proyecta ganancias futuras con precisión. Usted está haciendo un presupuesto, pues usted va a hacer sus cálculos, entonces puede hacer una proyección de las ganancias o de la pérdida futura que pueden darse. También estimar pérdidas operativas, como lo demuestra la tasa de fallo, el 75%. Si en lugar de lanzamiento son fallos en cuanto a la comercialización de un producto de la empresa, entonces ya diríamos que realmente no le iría nada bien en términos económicos, porque la mayor parte del inventario no se estaría vendiendo, atendiendo habría un fallo ahí en ese sentido. Y también en la realización de auditorías precisas que fundamenten toma de decisiones gerenciales. Es lo que hablamos de los estadios financieros, donde se hacen ese tipo de cálculos. Entonces, vamos a ver ya una síntesis de la parte que estábamos viendo y analizando. Primero, los cimientos sólidos, las 4 operaciones fundamentales, recapitulando, que la suma, resta, multiplicación y división son indispensables para construir cualquier diagnóstico financiero. Por eso es importante que la conozcamos, que la practiquemos y que dominemos esa información. El segundo elemento es la parte de la agilidad mental. Nos dice acá que el uso de atajos, fracciones, mitades, cuartos, optimiza el tiempo de cálculo diario de las operaciones. Mira de qué manera sencilla nosotros multiplicando por la parte correspondiente al porcentaje, en este caso reflejado como en un decimal, logramos tener el monto sin tener que hacer grandes cálculos y operaciones matemáticas. Entonces, la otra parte que nos habla de la visión estratégica, dominar las tasas porcentuales le permite proyectar ganancias, auditar errores, evaluar el impacto de las operaciones. En pocas palabras, los números registran la historia de la empresa, su capacidad de análisis es lo que define su futuro. Entonces, nosotros trabajamos la contabilidad, hacemos los cálculos, hacemos los asientos en el diario, pasamos al mayor, hacemos la balanza de comprobación, luego hacemos, a partir de ahí, ya trabajamos con los estados financieros, ¿verdad? El estado de resultado, balance general, el estado de situación. Ya con ese informe, entonces, ya esa información pasa a la alta gerencia o a los tomadores de decisiones y ellos son a partir de ahí lo que entonces harán los análisis correspondientes que van a definir la política de la empresa de cara al futuro, ¿verdad? De cara a las proyecciones
que la empresa tenga para lograr, para alcanzar determinadas metas. Entonces, esa es nuestra actividad correspondiente a la parte de resumen matemático. Es bueno que adicional a esta presentación, que ustedes la tendrán ahí en el video que vamos a compartirle, puedan analizar su material, que es bastante completo. Hay algunos videos también donde le va explicando varios ejemplos de diferentes tipos de ejercicios, tanto de suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, decimales, fracciones, todos esos aspectos que le permiten realmente poder hacer esas operaciones. Me van a dar un momentito para ver si consigo una información que puede ser importante, que ustedes también la puedan manejar. Déjame ver si la tengo por aquí a mano. Déjame un momentito para ver si la puedo compartir. Ok, estoy dejando de compartir pantalla en este momento para verificar si tengo aquí la información. No la tengo aquí a mano. Ya sería entonces enviársela para que la tengan conjuntamente con la grabación para que la puedan visualizar. Así también les sirva de apoyo y de soporte. Entonces, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta en relación a los aspectos que hemos socializado en el día de hoy? ¿Qué importancia ustedes le ven a eso? ¿Realmente entienden el por qué estamos en esta etapa analizando este tipo de información? Me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes antes de que hagamos el cierre del día de hoy. ¿Alguien tiene algo que decir con relación a la importancia de manejar este tipo de cosas? Vamos a ver, Guillermo, ¿me escuchamos? Bueno, yo creo que conocer estas informaciones, principalmente sobre los porcentajes, es de vital importancia, ya que hay muchos reportes contables y estadísticos en los cuales se utilizan los porcientos. Excelente, si así mismo es, Guillermo. Realmente a nivel de la contabilidad, a nivel de los análisis financieros y en la información estadística que usted mencionó, que es sumamente importante ese detalle, porque normalmente las estadísticas se manejan, reflejan cantidades, números que reflejan acciones, que reflejan procesos, que reflejan hechos históricos, cantidades en sentido general, artículos. Entonces, normalmente lo que se hacen es comparaciones estadísticas y eso se hace a través del cálculo de porcentaje que permiten ustedes determinar. Normalmente la estadística representan casi por lo regular. Hay un universo donde usted va a tomar una parte porcentual de ese universo para a partir de ahí entonces usted hacer las proyecciones del lugar. Es un dato, por ejemplo, sencillo que nosotros, donde se usa la estadística y el cálculo del método científico aplicado ya, es, por ejemplo, el tema de las encuestas. Las encuestas que se hacen para temas electorales del país y de otros países. Por ejemplo, aquí nosotros en República Dominicana, de acuerdo a la información estadística, tenemos una población de alrededor de 11 millones de personas, o sea, de locales dominicanos, aparte de alrededor de 3 millones que viven fuera en otros países, y aparte de los extranjeros que tenemos acá, ilegales y también legales. Hablando de una población importante. Entonces, para el tema de las elecciones, yéndonos al ámbito político, hay firmas encuestadoras, varias en el país, algunas de mucha credibilidad, otras de credibilidad cuestionable, ¿verdad? Pero
Lo importante de esto, independientemente de la credibilidad o no que puedan tener, es que yo, por ejemplo, la mayoría de esas firmas, para hacer la proyección de cuál es el comportamiento que tendrían los diferentes partidos políticos y candidatos y a posiciones selectivas, ¿ustedes saben cuántas personas, cuál es la población que se toma? En este caso, para alrededor de 10, 11 millones, 1.200 personas. 1.200 personas. Cuando usted, por ejemplo, divide 11 millones entre 1.200, se va a dar cuenta, ¿verdad? Por el contrario, 1.200 entre 11 millones, el número que le va a dar un decimal pequeñísimo. Sin embargo, con esa información es que trabajan esas firmas encuestadoras y determinan, calculan qué porcentaje tendría cada candidato, cada partido, cómo. Y lo bueno del asunto es que al final de los procesos electorales, cuando ya los eventos se dan en la vida real, o sea, se desarrollan, muchos de esas firmas o algunas de ellas aciertan, a veces completamente y a veces con un margen de error pequeño, y casi dando los números que salieron al final. Y todo eso es cálculo de qué? A través de cálculo de porcentajes, ya que y otros componentes que se toman en cuenta para determinar esos valores que van a arrojar esas encuestas. Pero ahí fundamentalmente el cálculo de esos números, esos porcentajes es fundamental para saber cómo van a calcular, en este caso, qué cantidad de cada tipo de personas se necesita para que esa información pueda arrojar un resultado que sea verídico. Qué cantidad de personas, por ejemplo, de determinadas edades, qué cantidad o qué porcentaje de jóvenes, qué porcentaje de tal edad, tal edad. Y, o sea, todo ese tipo de cosas para hacer a partir de ahí proyecciones. Entonces, de ahí ya creo que es importante que manejemos esos temas de los porcentajes y esos cálculos. Entonces, si no hay algún otro comentario, estaríamos dejando hasta aquí nuestra actividad para entonces descargar la grabación, subirla conjuntamente con una presentación que lo voy a enviar también para que a partir de ahí se puedan orientar y así les sea mucho más práctico y sencillo hacer su actividad y enviarla. Entonces, si no hay alguna inquietud, muy buenas noches para todos. Vamos a ver, Guillermo. Disculpe, no pude escuchar cuando usted mencionó de cuándo iban a subir la unidad 2. ¿Cuándo sería? No, eso lo vamos a subir ya. Quería primero darle la información de qué trata, qué es lo que van a hacer, y ya a partir de ahora, esta misma noche posiblemente ya esté subida o quizás en la mañana, pero ya eso va a ser ya. Pues ya ustedes saben lo que van a hacer y tienen ¿Y las hasta cuándo herramientas. tendríamos? No, sería ya para entregar la siguiente semana. Okay. Normalmente yo le pongo una fecha que le dé tiempo a que ustedes puedan desarrollar realmente. Hoy estamos miércoles, ¿verdad? Entonces sería como para entregar los jueves de la semana, jueves o viernes de la próxima semana, para que le dé tiempo, puedan ver sus grabaciones, estudiar sus materiales, y así le puede ir mucho mejor. ¿De acuerdo? Bien, entonces, Mileini, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, respecto a eso que está hablando el compañero. Guillermo. Ajá. Hay una penalización por entregar la tarea retrasada, porque vi como que tiene una fecha y decía retrasada por un día y así, o por horas. ¿Tiene penalización? Ok, mire, debía contemplarse algún tipo de penalización, no por el caso de ustedes, porque yo sé que ustedes son cumplidores y entregan a tiempo, sino porque a veces puede dar el caso de algunas personas que dejen las cosas para último momento, para último, luego le llega el tiempo que tienen que entregar, entonces no lo hacen. Entonces, en el momento, en la actualidad,
yo de manera particular como facilitador no contemplo penalidades. Hay quienes sí lo hacen. Inclusive hay facilitadores que, por ejemplo, la mayoría lo hacen así. Trabajamos con la unidad, con el módulo 1. Terminó el módulo 1. La mayoría de facilitadores, ¿usted sabe qué hacen? Ustedes que han tomado curso en Infotel, cierran inmediatamente. Terminó la fecha, pasó el tiempo correspondiente a la entrega de esa actividad. Cerrado ese módulo, solamente está abierto el que se está trabajando. Yo tengo mi estilo, mi manera, cómo manejo este tipo de cosas. A veces lo dejo abierto, los otros, para que hay gente que se va, a veces que está atrasado, que se va poniendo al día. Pero la mayoría lo que hacen es que lo cierran. Bien, entonces, vamos a ver. Guillermo, ¿quería comentarme alguna otra cosa? Sí, es relacionado con lo que estaba diciendo la compañera ahora mismo. El asunto es que cuando uno subió la asignación, yo lo subí prácticamente al otro día de que usted lo puso. Correcto. Y decía que estaba atrasado con 100 y pico de días. Entonces, eso fue la fecha entonces puesta de una forma errónea. No, en ese caso, cuando le decía esa cantidad de días, es que había que actualizarle la fecha de entrega. En este caso, la fecha de entrega que es la correcta, es la que ya se le colocó, o la que se le va a colocar, por ejemplo, en este caso, para esta asignación, que va a ser ya para la próxima semana. Pero cuando no se ha actualizado esa fecha, puede aparecerle que tiene, qué sé yo, cuánto, 90 días, 100, 150. Eso es porque tiene una fecha ya de otro, que no está actualizada. ¿De Entonces, acuerdo? eso no influye entonces. No, porque es que esa fecha no estaba actualizada. Ok. O sea, no tiene ningún tipo de, no le afecta nada, porque había que actualizarla realmente a la fecha actual, al tiempo de ahora. Y puede ser que en un momento dado no esté actualizado. Bien, entonces, Eliane, ¿quería comentarme algo más? Sí, profe, fue que Ah, yo verifiqué que la plataforma salía una fecha que todavía no había iniciado el el curso. curso. Ok. Y Sí, por eso es que aparecen los atrasos. ok, sí, eso es así. Entonces, ya esa fecha, nosotros cada vez que ponemos una actividad, la vamos actualizando al tiempo de nosotros y a la fecha que se cree oportuno y conveniente para la entrega ya de la asignación práctica. Esa es la situación. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, estaríamos entonces finalizando por el día de hoy. Pasen buenas noches y excelente resto de la semana. Voy a trabajarle ahora con abrirle la unidad y trabajar el tema de la grabación para que la tengan disponible. Gracias por su participación. Excelente resto de la noche. Y seguimos en contacto. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches.